Muchas gracias, Miguel. Si hay un tema que ilustra de manera precisa cuál es el efecto futuro de decisiones que se toman hoy, ese es el tema del ahorro previsional. La palabra lo dice todo, ahorro previsional, previsión. Resulta que en el Perú, a diferencia de otros países en Europa, por ejemplo, donde existe un estado del bienestar, es decir, la persona, se retira, es pensionista y puede vivir una vida relativamente digna, o en los Estados Unidos, donde hay sistemas privados, digamos, que también han permitido que un grupo, no todos, pero un grupo importante de personas que se retiran del trabajo puedan vivir también vidas bastante, dignas. En el Perú no nos podemos dar ese lujo porque sencillamente tenemos una base tributaria muy pequeña, apenas 14,5% del PBI, con eso podemos hacer muy poco. Pues bien, entonces en el Perú, la responsabilidad de ahorrar para cuando uno tenga más de 65 años recae en uno mismo, ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente, que del total de 19.4 millones de personas que hoy en día conforman la población económicamente activa, según datos del 2016, apenas 11 millones de personas tienen algún tipo de sistema previsional. Hay dos en el Perú. Uno público, que es el de la ONP, y el otro, el tan conocido, tan discutido en estos días, las AFP. Como ustedes saben también, en estos días el Congreso de la República viene discutiendo la posibilidad, por ejemplo, de que cada vez más las personas se puedan retirar a los 50 años. A los 50 años. Si ustedes me preguntaran a mí, señor Anderson, ¿cuál fue la razón de la gran crisis, por ejemplo, en Europa en el 2008? La razón fue muy sencilla. Grecia, Portugal, España, ¿saben por qué fracasaron? Porque sus sistemas fiscales no pudieron soportar sistemas previsionales donde la gente se retiraba a los 50 años. No, en el resto del mundo lo que está sucediendo más bien es que la edad de retiro previsional cada vez es mayor por dos razones, porque las expectativas de vida van cambiando, están cada vez siendo mayores, ¿verdad? Y porque sencillamente lo ahorrado no es suficiente. Entonces volvamos al Perú. En el caso del Perú, decía, hay dos sistemas, la ONP y el sistema privado, y hay diferencias muy importantes. La más importante de ellas es que la ONP es como una gran bolsa. Todos los trabajadores ponen un poquito, ¿verdad?, mensualmente. Y nadie sabe cuánto ha puesto de manera acumulativa, ¿verdad? En el caso de las AFPs es distinto. Ahí las cuentas son individuales y cada quien sabe, mes a mes, cuánto es lo que viene ahorrando para su vejez, para cuando tengan 65 años o más. También el tema pareciera ser no muy importante porque, claro, si uno se pone a preguntar, ¿y cuántas personas tienen hoy en día 65 años o más? En el Perú apenas 2.300.000 personas. Somos un país de gente joven, pero son datos del 2018. Al 2030 ya van a ser 3 millones de personas las que tengan 65 años o más. Y al 2050, nada menos que 6 millones de peruanos tendremos 65 años o más. Bueno, en mi caso tendré prácticamente 90, ¿no? ¿El problema cuál es? Que todas esas personas ya nacieron. Todas esas personas van a necesitar algún tipo de pensión y no necesariamente han ahorrado para eso. En el sistema público, por ejemplo, la pensión privada, la pensión promedio, es apenas 689 soles. En el sector privado de las AFPs, el promedio ya está por los 1.050 soles. Pero la verdad es que pensar que con 800 o con 1.000 soles, no hay una diferencia muy grande, uno pueda tener una vejez digna, es pensar demasiado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con muchas cosas. La propuesta de la Superintendencia de Banca y Seguros de decir, bueno, vamos a convertir la ONP, ¿no?, estatal en una AFP privada para lograr dos cosas. Uno, finalmente deshacernos de un problema, porque la verdad es que como cada vez hay menos gente que contribuye al sistema de la ONP, entonces las pensiones para todas esas personas que están en el sistema van a ser cada vez más chiquitas. Y por otro lado también
en la visión de la SBC, porque de esta forma va a haber un poco más de competencia en las AFPs. Competencia que es total y absolutamente necesaria, porque cuando uno mira el mundo de las AFPs, la verdad es que lo primero que sorprende es lo cara que son y la verdad también lo poco eficiente que son en términos de dar rentabilidad a sus pensionistas o a sus AFPistas, o como queramos ponerlo. El tema es un tema realmente complicado, es un tema que exige pensar hoy qué es lo que tenemos que hacer para que no lleguemos al 2050, al 2040, bueno, no lleguemos a los 65 años y recién allí empezar a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? Hay algunas iniciativas del Congreso que todas parecieran ser muy interesantes, muy alegres, ¿verdad? Bajemos a 50 años la edad de jubilación, repartamos el 92.5% del total de las pensiones. Todas esas medidas son en realidad populistas e irresponsables. Nadie debe dejar de pensar o nadie debe dejar de considerar que de aquí en adelante, por más que haya tanta gente joven, también van a haber muchísimos peruanos mayores de 65 años que merecen tener una vida digna, pero que esa vida digna no le va a caer del cielo, va a ser consecuencia de sus decisiones hoy.